Bueno, queridos patitos, vamos a tratar un poquito de Andueza, don Eneco, Andueza y sus pronósticos. Siempre tan atinados, siempre tan alegres, siempre hablando por el bien común y siempre tratando de amalgamar posturas diplomáticas con la realidad de su partido. Hay que decir que ciertamente su partido, el Partido Socialista de Euskadi, tiene elementos curiosos, como aquella vez que me comentaron que en realidad la relación con el Partido Socialista Vasco de los tradicionales miembros del Partido Socialista en general no era tan dificultosa, pero la era con aquellos que venían el antiguo Euskadi Esquerra. Y tenemos el libro de Héroes Heterodoxos en Gaizka, derivado de una tesis doctoral, que es un libro publicado por Tecnos, que me dejó mi querido amigo Agustín Ruiz Estíbariz en el Agrupación Socialista de Las Arenas, en una de estas vinculaciones literarias, que es muy agradable de tener. Pues evidentemente yo le agradezco mucho esos intercambios literarios y evidentemente ese libro fue grato de leer, a pesar de que el autor odia profundamente a Sabino Arana, pero profundamente, y no tiene sino un montón de ganas de mostrarlo físicamente en el libro. Pero bueno, dejando de lado cuatro cositas, evidentemente se deja claro el hecho de que Euskadi Esquerra fue como un barco que estaba anclado a un muelle del terrorismo y del marxismo-leninismo, y que cuando este desaparece del año 82 en adelante, cuando se dio la disolución de etapa político-militar con Rosón y Oraindía, pues fue derivando en los años 80 a una situación cada vez más de deriva ideológica, y al final acabó comprado por el Partido Socialista en el año 92-93, con la idea de sorpasar al nacionalismo vasco del PNV, cosa que no sucedió en 1994, con el llamado postnacionalismo del señor Jáuregui y el señor Oraindía. Y por lo tanto, ahí tenemos antecedentes del Partido Socialista, que evidentemente en el año 82, el año de mi nacimiento, se desgajó el Partido Socialista de Navarra del Partido Socialista de Euskadi, y que tiene un comité nacional. Luego tendrán dificultades a la hora de entender que la nacionalidad es igual a nación, y que la nación vasca existe, y a veces han tenido dificultades de entender la foralidad y el concierto económico. Pero el Partido Socialista sigue teniendo su importancia. En este momento acompaña a una mayoría absoluta en el Parlamento Vasco, y acompaña a unas mayorías en un pacto integral, de integridad en las instituciones vascas, en donde la comunidad autónoma vasca, a nivel foral, a nivel nacional y a nivel municipal, hay acuerdos en donde el Partido Socialista comparte el gobierno con el Partido Socialista Vasco. Y esto ha sido así desde que en la segunda legislatura del Lehendakari Urkullu se pusieron las bases para una formulación de reconciliación después de dificultades que había previamente, hasta el punto de que una mayoría artificial cogió el gobierno y ajuria-enea en el año 2009 hasta el 2012. 3 añitos en donde se dedicaron a un gasto público exacerbado, y unas situaciones que, bueno, pues luego derivarán en situaciones como por ejemplo la del 2020 con el tema de Zaldívar. Fue una responsabilidad realmente del Partido Socialista y del señor Sailburu del Partido Socialista, surgido de Eibar, curiosamente, como el señor Andueza. Y mi querido amigo de Eibar pues me solía comentar alguna serie de cosas. Bueno, pues estas cosas han pasado factura a quien no le tocaba, y Andueza sale muy peripuesto, muy alegre, simpático, porque por una paz una Ave María, y a veces se llegan a acuerdos en donde las dificultades son superadas con generosidad. Y esa generosidad a veces es contestada con el Partido Socialista con las ganas de salir a flote, diciendo un montón de tonterías, como la década anterior se dijo respecto a... En 2011 se dijo que el Partido Socialista Vasco era un partido rural. Rural, en el ámbito de Vizcaya. ¿Quién diría que al final el ámbito rural acabaría en 12 años después triunfando en parte Euskal Herria Bildu? Qué cosas. Bueno, estas cosas a veces pasan, ¿verdad? Y en el ámbito de la margen izquierda, el sorpaso real, quien se lo dio, fue el Partido Nacionalista Vasco, con la gobernación en Barakaldo,
en Sestao, en Santurce y en otros municipios de la zona. Cierto es que en las últimas elecciones el Partido Socialista ha tenido la alcaldía de Muskiz, eso es cierto, pero es mayoría una visión distinta del hecho de que el Partido Socialista ha sido subsumido en la margen izquierda, donde tenía su feudo histórico por el Partido Nacionalista Vasco, dejando únicamente Portugalete como el único municipio de Vizcaya prácticamente, creo recordar, en donde no ha habido un alcalde del PNV en la democracia. Y llegamos al momento en donde, después de los acuerdos del Partido Socialista con el Partido Nacionalista Vasco, que debería de recordarlo el señor Andueza, claramente, a nivel general, a nivel foral, a nivel municipal, sucedió en el año 2019-2020. Y a nivel general, a nivel del Estado, en 2023. Debería recordarlo el Partido Socialista, el señor Andueza, los elementos que sirven para el sostenimiento del presidente del gobierno de España en el año 2020 y en 2023, incluyendo esos votos del Partido Nacionalista Vasco a través del Grupo Vasco en el Congreso, con esa firma el día 30 de diciembre del año 2019 de aquel acuerdo y posteriormente del segundo acuerdo tras las elecciones del 2023 para el sostenimiento del gobierno de Pedro Sánchez Pérez Castejón, evidentemente es algo que confronta con la idea de que evidentemente cuando hay unas elecciones al Parlamento Vasco, como sucede en el año 2024, posiblemente el día 28 de abril, tenemos esa realidad en donde el señor Andueza quiere sacar la cabeza. Y es legítimo, pero hacerlo a costa de la verdad es algo que no merece sino oprobio. Y es que tuvo la brillante idea de hablar de las posibilidades de cambio. Pero el cambio en el ámbito vasco es algo relativamente complicado, en tanto en cuanto pues evidentemente hay que tener en cuenta la realidad del territorio y el ámbito de que, bueno, pues no se puede decir cualquier cosa y pensar que la gente va a comprártela. Dijo que había solamente dos opciones para un gobierno en el País Vasco. Una, que era con el Partido Socialista de Euskadi junto con el Partido Nacionalista Vasco, liderando el Partido Socialista, por supuesto. Y otra, que era el que el Euskal Herria Bildu liderara el gobierno vasco, acompañado por el Partido Nacionalista Vasco. Y esto, evidentemente, solo puede dar a risa. Solamente puede dar lugar a risa porque evidentemente todo el mundo debe comprender que las mayorías son las que son y el ámbito vasco ha tenido desde hace bastante tiempo una posición en donde el Partido Nacionalista Vasco ha sido el líder absoluto de estas convocatorias electorales. Y es que el Partido Nacionalista Vasco ganó las elecciones del año 2009, el 1 de marzo. Las ganó con 30 escaños frente a los 25 del Partido Socialista, que ganó en el voto cera ese escaño 25 para la viuda de Mario Naindía, cuando tenía 24. Y Rafa Larreina había obtenido su escaño, el segundo de Euskal Kartasuna, que luego bajó a 1 en la noche electoral, y lo perdió por el voto cera. Con lo cual, ojo, cuidado con el voto cero, como dice Xavier Grandío sobre el tema de las elecciones gallegas. El 18% del voto potencial del censo gallego es el voto cera y puede haber cambios y en general suele ser favorable al Partido Popular. Por tanto, a través del voto cera puede garantizar absolutamente la mayoría absoluta y por tanto el señor Rueda tiene más o menos garantizada la continuidad en el frente de la Xunta de Galicia. Sea con 38, con 39, con 40 escaños. Sería muy complicado que bajara de 36 en la noche electoral, porque eso sería el potencial de poder subir luego 2 con el voto cera
hay que calcular que el potencial para subir 2 está ahí, 2 escaños más. Por lo tanto, incluso en el potencial de que la noche electoral hubiera 36 votos en el Parlamento, potenciales 36 diputados para el PP, con ese voto cera, puede subirlos a obtener la semana siguiente una mayoría absoluta. Esto que consta en acta, que lo hemos comentado aquí. Y no se ve tanta bajada de 42 escaños a 36. No se ve tanto desgaste potencial en el PP de Galicia. Pero es que, como digo, en el voto cera, el País Vasco obtuvo el escaño 25, pero seguían siendo 5 escaños de diferencia entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista como segunda fuerza política. 80.000 votos de diferencia. Y evidentemente el Partido Nacionalista Vasco ha ganado las siguientes elecciones con claridad, con 30, 31 escaños, por ahí. Y es harto improbable que en las elecciones del Parlamento Vasco haya otra situación en la que el Partido Nacionalista Vasco sea la primera fuerza, Euskal Herria Bildu sea la segunda fuerza y posiblemente el Partido Socialista de Euskadi sea la tercera fuerza. Y el PP tal vez sea la cuarta fuerza y el Carrequín Podemos o Sumar, como sea, tal vez sea la quinta fuerza política y un escaño de Vox que va a ser difícil de quitarlo porque se puede entrar al Parlamento Vasco con pocos votos en la circunscripción de Araba. Decir que el Partido Socialista va a gobernar, va a tener un liderazgo siendo la tercera fuerza, es como decir que Vox va a tener un gobierno liderado por Santiago Abascal, conde, como presidente del gobierno de España, con el señor Feijóo como vicepresidente. Todo el mundo lo ve, ¿verdad? Clarísimo. O decir que Euskal Herria Bildu va a tener un gobierno liderado por ellos, acompañado por el Partido Nacionalista Vasco. Es como decir que el Partido Socialista va a tener un gobierno liderado por ellos, en donde el vicepresidente va a ser el señor Pedro Sánchez. ¿Alguien lo ve? Está clarísimo ver que sí, ¿verdad? Tiene toda la lógica del mundo. A veces cuando se hace la traslación a otros escenarios de estas propuestas paniaguadas, pero faltas de realidad, pues evidentemente se ve el cartón piedra sobre el que están ideados. Y evidentemente no va a haber un gobierno en PP-PSOE en el ámbito del Estado, porque evidentemente sería dejar la alternativa, la primacía de la oposición a Vox. Evidentemente tienen la más mínima razonabilidad. Eso sí, a Vox le encantaría, y tal vez al Partido Socialista de Euskadi le encantaría ser la oposición para tratar de generar sobre sí un coágulo de gente que desde el ámbito de la oposición pudiera tener una situación de mayor capacidad de aglutinamiento para tratar de alcanzar, porque Andueza es relativamente joven, prepararse ahora para las siguientes elecciones, en donde sí la gente que no quisiera ese gobierno viera que la alternativa es votar a el Partido Socialista y entonces sí tratar de alcanzar las mieles de la primacía. Pero es que esto choca con la realidad, y una realidad dura que, valga el ejemplo, es lo que le ha pasado a Pablo Iglesias y a Podemos. Ahí está Pablo Iglesias, manonesca, gritando y diciendo cosas para que no me olvide de esta circunstancia. Y es que Podemos jugó a tratar de desestabilizar cualquier posibilidad de candidatura de Sumar, porque lo que querían era controlar ellos. Y tener puestos de poder, tener ministerio, tener secretarías de Estado, tener liderazgo en las comisiones en el Congreso. Nada de esto se les dio, sobre todo porque Podemos obtuvo 0 escaños en la Asamblea de Madrid y 0 concejales en el Ayuntamiento de Madrid. Por tanto, en Madrid, darles una candidatura de salida, solamente se les dio una posición. Y ellos decidirían cuál era la posición
internamente. Que resulta curioso recordar el hecho de que esta posición tiene bastante que ver con la de los críticos y oficialistas en Eusko Alkartasuna en 2016-17 en adelante. Y esto está recogido también, ¿por qué no?, al final del libro de Amores Pendejos, disponible en Amazon, en donde los oficialistas querían que hubiera un candidato que pudiera ser nominado por ser majete para una persona de Eusko Alkartasuna en los puestos de salida, y los críticos querían que el puesto en concreto estuviera reservado para el partido e internamente el partido lo decidiera. ¿Qué es lo que decían los de Podemos? Los de Podemos querían que Irene Montero tuviera un puesto de salida, pero ya le habían reservado un puesto de salida a Podemos y era para la señora Yone Belarra, que no quiso repetir la situación de salir por Navarra, porque sabía que por Navarra no iba a salir. Lo mismo que Pasionaria en el año 77 le ofrecieron ser candidata por Vizcaya y dijo, ¿qué queréis? Que no salga diputada, y ella salió por Asturias. Esto es evidente. Que cuando va la gente de izquierdas hablando de la lucha por el pueblo, la lucha por no sé qué, por ideales, pues evidentemente al final acaban con lo cupisciente y el material para poder vivir ellos de caridad. Y eso tiene mucho que ver con estas circunstancias, porque Podemos vio esta situación en donde podía haber un cambio. Y los datos daban para una mayoría absoluta entre Vox y PP. El señor Sánchez, después de haber visto la situación, no sé qué datos, qué información recibió, que simplemente a las 12 del mediodía del día después de las elecciones municipales, forales y autonómicas del día 28 de mayo, convocar elecciones inmediatamente. Y le salió bien. Le salió bien porque pudo amalgamar a todo lo que no era PP y herederos, como fue, a un lado estaba el PP, Vox y UPN, y al otro todo lo demás, y todo lo demás votó a Pedro Sánchez en la investidura, incluyendo al PNV, incluyendo el Grupo Vasco, y todos ellos imprescindibles para la investidura. Recordemos ciertamente que cuando se produce la investidura el 4 de enero de 2020, EH Bildu se abstiene. Lo mismo que se abstuvo en la investidura de 2011 de el señor Rajoy. Una abstención que no sirve para nada. El PNV votó a favor en 2019-20 y en 2023, en ese proceso de entrada de Pedro Sánchez otra vez en Moncloa. Las cosas deben estar claras, lo mismo que el asunto de Podemos que decíamos antes, referido al hecho de que pensaban que el ciclo iba a cambiar. Y para eso se prepararon para el hecho de ser una oposición dura y con la idea de que era mejor tener 5 escaños, diputados, porque concejales no tiene en Madrid. 5 diputados manejables desde Calar Red por Pablo Iglesias, desde la trastienda, porque Pablo Iglesias es el que ningunea a Irene Montero y a Yone Belarra como el macho alfa que hace que las mujeres no puedan decidir por sí mismas, y son las lideresas aparentemente del partido. Él no es nadie, pero él da el mensaje. Prefiere tener 5 diputados propios en un gobierno PP-Vox que lo que ha pasado. Se han quedado planchados, completamente planchados, no saben qué hacer, y por eso al final han acabado rompiendo con Sumar. Esos 5 diputados hubieran preferido una mayoría absoluta de PP y Vox. Así de paradójico, pero la confrontación es mejor. Es el principio del Estado español, es lo que preferiría el Partido Socialista en Euskadi, que Euskal Herria Bildu y el PNV se enzarzaran en un proceso suicida y se metieran en una circunstancia en la que, como le ha pasado a Illa, Andueza acabara teniendo unas elecciones en las que fuera primera fuerza electoral. Pudiera o no pudiera gobernar, pero tener esa transformación, evidentemente prefiriendo
ser gobierno y liderado por Andueza. Pero sabe que para eso es necesario esa situación como la actual. Y lo mismo le pasó a Euskal Herria Bildu en su formulación anterior, en tanto en cuanto en las elecciones de 2009, en las Herriko Tabernas decían que daba igual Ibarretxe que López. Daba igual, era lo mismo. A fin de cuentas, Eusko Alkartasuna fue a las elecciones diciendo que ya había un acuerdo de gobierno, de gobernabilidad entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, y por lo tanto solamente quedaba decidir quién estaba por delante de quién. Que es algo que a Andueza seguramente le resultaría gracioso comentarlo. Y es que, como digo, el futuro del Partido Nacionalista Vasco es el liderazgo del país y el futuro del Partido Socialista es, en el ámbito vasco, ser una fuerza menor. En principio, según lo que dicen la situación del momento. Y evidentemente, la única posibilidad que habría sería que la alternativa fuera que la segunda y tercera fuerza gobernaran juntas si les da la suma, sobre todo si hay una tercera fuerza, que es decir, un tripartito a la catalana. Pero los catalanes vivieron el tripartito de manera horrible porque les sucedió que cambiaron el destino del país en dos maneras. Primera, en una culminación de un gasto desaforado que les lleva a tener deudas hasta el año 2125. Y por otra, incardinar lo que sería luego el proceso, con una situación a través del nuevo estatuto y de todo lo demás, que en el caso vasco sería bastante fácil de hacer porque hay una mayoría que es de 51% y por tanto en las actuales circunstancias un hipotético gobierno de mayoría absoluta de PSOE con Bildu y con Podemos podría establecer un nuevo estatuto que saldría del Parlamento Vasco, iría a Madrid y con la mayoría pues seguramente se podría hacer un esquema similar en donde el PNV haría un papel similar al que hizo Artur Mas y luego sería referéndum, seguramente saldría adelante y tendríamos una situación en donde acabaríamos igual de mal que los catalanes, con la diferencia importante que sería el Partido Socialista la muletilla. Le estarían dando el gobierno a Bildu. ¿Quieren que Bildu gobierne? Porque Bildu va a ser la segunda fuerza del país. Así de sencillo, así de clarito. Por tanto, está bastante claro que las dificultades del Partido Socialista y del señor Andueza para mantener esa tercera posición en una situación en la que si hay un cambio de gobierno en el País Vasco, pues igual Pedro Sánchez deja de ser presidente del gobierno de España. Porque lo mismo que da una mayoría con los 5 votos del PNV para hacer una moción de censura, también lo está con Podemos. Y ha habido la caída de un decreto por 176 votos. 178 votos, perdón. ¿176? Bueno, da igual, 176 mayoría absoluta. Es decir, los votos de Vox, PP, UPN, con los de Podemos, derrotaron con esos 176 escaños el tercero de los decretos que iban a ser convalidados, concretamente el de Yolanda Díaz. Y por tanto, que se cuiden los juegos de salón, porque la política debe ser de confianza, de sentido común. En Galicia se dice sentidiño, y en Cataluña se dice Shane frente a la Rauxa. Pero en fin, dejámoslo aquí. Mañana un poquito más con Ochandiano. Sin más, queridos patitos, es que ricasco, a Julio Bat, Betty Gelpian.